Buenas tardes, mi nombre es José García, estudiante de Administración Financiera, primer semestre, hago parte del grupo de CEPLEC y estoy en este momento en el grupo número 4 junto con mi compañera Daisy Piñeros y mi compañero Emanuel Aguirre. Vamos a analizar los dos videos en la actividad correspondiente. Es importante entender que estos dos videos, el uno es digamos, el comienzo del otro. ¿Por qué? Básicamente el lenguaje, como dice el mismo video, como programación de nuestra realidad, nos lleva básicamente a poder entender, a poder comprender las diferentes formas en las que se nos expresa eh, el lenguaje diariamente. Es importante poder tener una fuente de información que sea la idónea, que nos enriquezca realmente cómo podemos entender y comprender las formas en las que el lenguaje se nos presenta diariamente. ¿Por qué digo que la una va de la mano con la otra? Dice el conferencista que es muy importante, por ejemplo, leer un libro y poder entender que ese libro o esa información que hay en ese texto es un universo, un mundo diferente. Él hace alusión a que estas fuentes de información debemos aprender a tomarlas de forma correcta para poderla aplicar en el lenguaje diariamente que expresamos ante los demás. También nos va a enriquecer en la forma en la cual podemos de manera crítica entender las diferentes formas en las que el lenguaje se nos presenta. Y asimismo vamos a poder ser de forma crítica y de mejor forma analítica, vamos a ser más inteligentes en la forma de poder recibir el lenguaje. Como vemos en el primer video, habla sobre las 10 formas en las que manipulan la información. Es importante entender que todo discurso pues tiene una intención que si no tenemos la misma capacidad crítica, la capacidad analítica, vamos a ser fácilmente absorbidos en nuestro pensamiento y en nuestras conclusiones sobre ese discurso que nos quieren dar. Vemos diferentes exponentes, muchos de ellos políticos conocidos a nivel mundial, que definitivamente utilizan diferentes formas para podernos hacer entender ese lenguaje o esa intención que ellos quieren darnos a nosotros. Ahora sí vamos entendiendo del por qué va uno de la mano con el otro, porque si no estamos lo suficientemente programados para poder comprender de forma crítica la intención de esos discursos, vamos a caer fácilmente en desinformación, vamos a caer fácilmente en ese anzuelo, podríamos decirlo así, que nos genera cada persona que nos quiere dictar un discurso o nos quiere exponer una idea. Es importante, y no quiero ahondar en si es bueno o es malo, que tengamos un análisis crítico, personal, que seamos autónomos de poder entender, captar esa información cada uno, pero sin dejar de lado que debemos ser críticos, debemos estar con un conocimiento básico de ese lenguaje que nos quiere exponer la persona que nos da ese discurso. Por eso digo que las dos van de la mano. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde pues es difícil poder tener ese tipo de análisis de forma crítica. Algunos de forma tendenciosa lo replican, otros digamos que de forma irresponsable no le dan el contexto que se requiere, y eso nos lleva a una serie de desinformación que nos puede afectar en nuestro día a día. Simplemente tener la información incorrecta o tener un contexto incorrecto
hacer un análisis incorrecto, hacer diferentes tipos hacer de diferentes tipos de lenguaje el no adecuado, nos va a llevar a ser o a estar muy fuera de la información. Es importante que el lenguaje sea correcto, es importante que hagamos un análisis crítico, que hagamos un análisis argumentativo sobre todo ese tipo de lenguaje que se nos expone día a día. Somos seres que trabajamos por emociones y las emociones muchas veces nos lleva a, de forma no objetiva, tomar este tipo de información día a día de forma no adecuada. Es importante tener una buena fuente de información, una fuente de información fidedigna, buscar varias fuentes, varias opiniones y poder ser lo más objetivo posible con este tipo de información que se nos llega para analizarlo de forma correcta. Conclusiones, podría decir que no tener, digamos, una sola fuente de información, tener varias. Tener criterio propio, desarrollar un criterio propio para entender lo que el lenguaje diariamente nos dicta, lo que el lenguaje diariamente nos pone en nuestro vivir, en nuestra cotidianidad. Tener una forma muy autónoma de poder comprender esta información, de asimilarla, leer preferiblemente diferentes artículos, diferentes opiniones y poder estar a la vanguardia con este tipo de informaciones diarias que nos pone día a día el lenguaje en nuestro camino. Creo que básicamente es el lenguaje o esa información que nos trae diariamente el mundo. Entre mejor capacitados estemos, digamos que menos vamos a ser manipulados, menos vamos a caer en desinformación, y el mundo requiere de información que sea analizada de manera crítica, argumentativa, para poder así mismo ser replicado. Muchas gracias, que esté muy bien, profe, gracias.